Historia y contexto. ¿Cómo llegó Fidel Castro al poder? La Revolución Cubana. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un pequeño grupo de rebeldes pudo derrocar a un dictador respaldado por una superpotencia? La Revolución Cubana es una historia fascinante de lucha, idealismo y transformación radical. Acompáñanos a descubrir cómo Fidel Castro llegó al poder, y cambió el destino de Cuba para siempre. La Revolución Cubana es uno de los eventos más importantes del siglo XX. Su culminación, con la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, marcó un antes y un después en la historia de Cuba. Esta revolución no solo transformó radicalmente la isla, sino que también tuvo una influencia global significativa. Para comprender este proceso, es crucial analizar el contexto histórico que lo hizo posible. Entender las causas y el desarrollo de la Revolución Cubana nos permite comprender mejor la historia de América Latina, y el impacto de las ideologías en el siglo XX. Prepárate para un viaje a través del tiempo y la historia. En la Cuba de mediados del siglo XX, Fulgencio Batista gobernaba con mano de hierro. Su dictadura, caracterizada por la represión y la corrupción, generó un profundo descontento en la población. El régimen de Batista contaba con el respaldo de Estados Unidos, que veía en él un aliado estratégico en la región. Este apoyo le permitía mantener el control a pesar del creciente descontento popular. Batista llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1952, consolidando su control sobre el país. A partir de ese momento, impuso un régimen autoritario que limitaba las libertades civiles y políticas. Su gobierno ejercía un control férreo sobre la sociedad, reprimiendo cualquier forma de oposición. La libertad de expresión y de asociación eran prácticamente inexistentes. La represión de la oposición política era una constante bajo el régimen de Batista. Muchos opositores fueron encarcelados, torturados o asesinados. El régimen de Batista favorecía a las élites y a las empresas estadounidenses, que se beneficiaban de la explotación de los recursos de la isla. Esto generaba aún más resentimiento entre la población. La corrupción rampante era otro de los males que aquejaban a la Cuba de Batista. Funcionarios públicos y militares se enriquecían a costa del erario público. La desigualdad social extrema era una característica distintiva de la Cuba de Batista. Mientras unos pocos vivían en la opulencia, la mayoría de la población sufría pobreza y miseria. La dependencia económica asfixiante de Estados Unidos era otro factor clave en la situación de Cuba. La isla era prácticamente un apéndice económico de su vecino del norte. El profundo descontento popular generado por la situación era palpable en todos los estratos de la sociedad cubana. La marginación y la opresión eran moneda corriente. La clase media, los intelectuales, los estudiantes y los campesinos eran los más afectados por la situación. Todos ellos veían con frustración cómo sus derechos eran pisoteados. La alta tasa de desempleo era un problema acuciante en la Cuba de Batista. Muchos cubanos no podían encontrar trabajo y vivían en la miseria. La distribución desigual de la riqueza era otro factor que exacerbaba el descontento popular. La riqueza se concentraba en manos de unos pocos, mientras la mayoría vivía en la pobreza. La exacerbación de las tensiones sociales era inevitable en este contexto. El descontento popular se manifestaba en protestas, huelgas y actos de sabotaje. En este contexto de descontento y opresión, emerge la figura de Fidel Castro como líder revolucionario. Su carisma y su determinación lo convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos cubanos. Castro era un joven abogado que había denunciado la corrupción y la injusticia del régimen de Batista. Su discurso encendido y su compromiso con los más desfavorecidos lo hicieron ganar popularidad rápidamente. El 26 de julio de 1953, Castro lideró el asalto al cuartel Moncada, un intento de tomar por asalto una importante instalación militar. Aunque el asalto fracasó, marcó el inicio de la lucha armada contra Batista. Tras el fracaso del asalto al cuartel Moncada, Castro fue encarcelado. Sin embargo, su juicio se convirtió en una plataforma para denunciar los crímenes del régimen de Batista. Tras ser liberado, Castro se exilió en México, donde organizó el movimiento 26 de julio. Este movimiento se convirtió en la principal fuerza opositora al régimen de Batista. El objetivo del movimiento 26 de julio era derrocar a Batista, y establecer un gobierno revolucionario que garantizara la justicia social y la igualdad. Castro y sus compañeros estaban dispuestos a luchar hasta el final por este ideal. En diciembre de 1956, Castro y sus compañeros desembarcaron en Cuba a bordo del Granma. Tras reveses iniciales, se refugiaron en la Sierra Maestra, donde iniciaron la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas fue una estrategia clave para debilitar al régimen de Batista. Los guerrilleros atacaban puestos militares, saboteaban instalaciones y realizaban propaganda para ganar el apoyo de la población. La estrategia de Castro se basaba en la movilización popular, la propaganda y la lucha armada.
Buscaba involucrar a la población en la lucha contra Batista, y crear un movimiento de masas que lo derrocara. El apoyo de amplios sectores de la población, especialmente en zonas rurales, fue fundamental para el éxito de la guerrilla. Los campesinos veían en Castro y sus compañeros una esperanza de cambio. Castro denunciaba la corrupción, la desigualdad social y la injerencia estadounidense en los asuntos de Cuba. Su discurso resonaba con la población, que estaba harta de la situación. A medida que avanzaba la guerra, el régimen de Batista se debilitaba cada vez más. La corrupción, la represión y la falta de apoyo popular minaban su legitimidad. La corrupción era un cáncer que corroía al régimen de Batista. Funcionarios públicos y militares se enriquecían a costa del erario público, lo que generaba aún más descontento. La represión era otra de las características del régimen de Batista. La policía y el ejército reprimían brutalmente cualquier forma de oposición, lo que generaba aún más resentimiento. La falta de apoyo popular era evidente en todos los estratos de la sociedad cubana. Incluso entre los militares y los funcionarios públicos había descontento con el régimen de Batista. La desmoralización y el mal equipamiento del ejército eran factores que contribuían al debilitamiento del régimen. Los soldados no estaban motivados para luchar y carecían de los recursos necesarios. La imposibilidad de contener el avance de los guerrilleros era una señal clara de que el régimen de Batista estaba llegando a su fin. Los guerrilleros avanzaban imparables hacia La Habana. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba, dejando el camino libre para el triunfo de la revolución. Su huida marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Tras la huida de Batista, Fidel Castro y sus revolucionarios entraron triunfalmente en La Habana. La población los recibió con júbilo y esperanza. El triunfo de la Revolución cubana marcó el inicio de una nueva era en la historia de Cuba y del continente americano. Fue un momento de gran esperanza y transformación. El fin de la dictadura de Batista significó el fin de la represión y la corrupción. La población cubana respiraba aliviada y esperaba un futuro mejor. El comienzo de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas era inevitable. La Revolución cubana prometía cambiar radicalmente la sociedad cubana. La definición del futuro de Cuba estaba en manos de Fidel Castro y sus compañeros. El camino por delante era incierto, pero la esperanza era grande. ¿Te ha parecido interesante este recorrido por la historia de la Revolución cubana? Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas fascinantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Además, déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que abordáramos en futuros videos. Nos encanta leer tus sugerencias.